Título: ¿Por qué la gente sigue siendo pobre aunque gane más? Hook. Hay gente que gana más dinero que nunca, y aún así siente que no avanza. Trabajan más, cobran más, pero siguen viviendo con estrés financiero. Siguen mirando la cuenta a final de mes. Siguen sintiendo presión. Siguen sintiendo que el dinero desaparece. Y muchas veces, el problema no es únicamente cuánto ganan, es cómo viven. Porque hay una trampa silenciosa que atrapa a muchísima gente. Una trampa que parece normal, incluso lógica. Ganas más, entonces gastas más. Y poco a poco, sin darte cuenta, tu vida empieza a hacerse más cara. El problema es que cuando eso pasa, dejas de construir margen. Y cuando no tienes margen, todo se vuelve más difícil. Ahorrar cuesta, invertir cuesta, pensar en el futuro cuesta. Y acabas entrando en una rueda donde siempre necesitas más, pero nunca parece suficiente. Y sinceramente, creo que mucha gente no habla lo suficiente de esto, porque hoy vivimos rodeados de presión constante para consumir. Redes sociales, comparaciones, estilos de vida imposibles, personas aparentando una vida perfecta. Y poco a poco, mucha gente termina construyendo una vida diseñada para impresionar, en vez de una vida diseñada para tener tranquilidad. Y eso, a largo plazo, puede salir muy caro. 1. Ganar más no siempre soluciona el problema. Muchas personas creen que todos sus problemas desaparecerían si ganaran más dinero. Y obviamente, ganar más ayuda. Pero hay algo importante que casi nadie dice. Si tus hábitos financieros no cambian, más dinero muchas veces solo amplifica el problema. Porque cuando una persona empieza a ganar más, normalmente también empiezan a subir sus gastos. Coche mejor, móvil nuevo, más suscripciones, más comidas fuera, más compras impulsivas. Y poco a poco, lo que antes parecía un lujo, empieza a sentirse normal. Ese es uno de los mayores problemas financieros actuales. La inflación del estilo de vida. Tu sueldo sube, tu nivel de vida sube, tus gastos suben, pero tu tranquilidad no necesariamente mejora. Y lo peor es que esto suele pasar poco a poco, casi sin darte cuenta. No es una decisión enorme, son pequeñas decisiones repetidas. Me lo merezco. Solo es una cuota. No pasa nada. Ya ganaré más. Y cuando sumas todo, acabas viviendo prácticamente al límite, aunque ganes bastante más que antes. Y eso genera una sensación peligrosa. La sensación de avanzar, cuando realmente sigues atrapado. Porque una persona puede ganar mucho dinero y aún así no construir patrimonio. Puede parecer que le va bien, pero vivir completamente dependiente de seguir cobrando cada mes. Y sinceramente, eso da más fragilidad de la que parece. Porque cuando tu vida depende constantemente del próximo sueldo, no tienes margen. Y el margen es una de las cosas más importantes financieramente. Porque el margen te da opciones. Opciones para ahorrar, para invertir, para cambiar de trabajo, para respirar. Sin margen, todo pesa más. Y creo que mucha gente se da cuenta demasiado tarde de eso. 2. La presión de parecer exitoso. Creo que las redes sociales han cambiado muchísimo nuestra relación con el dinero. Porque ahora no solo vivimos nuestras vidas, también vemos constantemente la vida de los demás. Y eso crea comparación continua. Ves gente viajando, coches, relojes, ropa, restaurantes, pisos increíbles. Y aunque sepamos que Internet enseña solo una parte de la realidad, nuestro cerebro igualmente compara. Y poco a poco aparece una presión silenciosa. La presión de aparentar que te va bien. Aunque, financieramente, quizá no estés construyendo nada sólido. Y sinceramente, creo que esto afecta muchísimo a la gente joven.
Porque mucha gente empieza a gastar dinero no para mejorar su vida, sino para proyectar una imagen. Y ahí aparece una diferencia enorme. Parecer rico o construir riqueza. Porque son cosas completamente distintas. Parecer rico suele ser visible. Construir riqueza muchas veces no. Nadie aplaude ahorrar. Nadie aplaude invertir. Nadie aplaude vivir por debajo de tus posibilidades. Pero muchísimas veces, eso es exactamente lo que construye tranquilidad financiera. Y aquí hay algo importante. No estoy diciendo que no disfrutes tu dinero, ni que vivas obsesionado con ahorrar cada euro. Pero creo que mucha gente cae en un punto peligroso. Empiezan a normalizar gastar constantemente para sentirse válidos, como si el consumo fuera una forma de demostrar éxito. Y el problema es que muchas veces esa validación dura muy poco. Compras algo, te emociona unos días, y después vuelves a sentir vacío. Entonces vuelves a consumir, y así empieza un ciclo. Un ciclo donde el dinero sale constantemente, pero tu futuro no mejora demasiado. Y mientras tanto, el tiempo sigue pasando. 3. Vivir sin margen es una trampa. Creo que mucha gente subestima lo importante que es tener margen financiero. Porque cuando escuchamos hablar de dinero, muchas veces pensamos en riqueza extrema. Pero sinceramente, la tranquilidad financiera probablemente tiene más valor del que parece. Dormir tranquilo. No vivir constantemente preocupado. Tener capacidad de reacción. Eso vale muchísimo. Y para tener eso, necesitas margen. El problema es que muchísimas personas viven completamente ajustadas. Todo el dinero que entra, sale. Y cuando aparece cualquier problema, todo se tambalea. Una avería, un despido, un gasto inesperado. Y eso genera muchísimo estrés. Porque no tener margen te obliga a vivir reaccionando constantemente. Nunca sientes estabilidad real. Y creo que una de las razones por las que pasa esto es porque hoy todo está diseñado para que gastes. Absolutamente todo. Publicidad, aplicaciones, ofertas, financiación, compras rápidas. Todo busca reducir el tiempo entre impulso y compra. Y si no tienes cierto control, es muy fácil acabar gastando más de lo que realmente necesitas. Especialmente cuando emocionalmente sientes que consumir te hace sentir mejor. Porque muchas veces el problema financiero no es matemático, es emocional. Compramos por ansiedad, por aburrimiento, por comparación, por validación. Y sinceramente, creo que entender eso cambia muchísimo la relación con el dinero. Porque empiezas a darte cuenta de que no todo gasto nace de necesidad real. Y ahí empiezas a recuperar control. Porque cuando empiezas a controlar mejor el dinero, empiezas también a construir libertad, aunque sea poco a poco. 4. El tiempo. Importa muchísimo más de lo que parece. Hay algo que muchísima gente entiende demasiado tarde, y es el poder del tiempo. Porque financieramente, el tiempo puede cambiar muchísimo las cosas. El problema es que cuando somos jóvenes, muchas veces sentimos que tenemos muchísimo tiempo por delante. Y precisamente por eso lo desperdiciamos. Pensamos, ya empezaré, más adelante ahorraré. Cuando gane más, invertiré. Y así pasan años. Años donde podríamos haber empezado poco a poco. Porque sinceramente, muchas veces el problema no es empezar pequeño, es no empezar. Porque cuando empiezas pronto, el tiempo empieza a trabajar contigo, y eso es una ventaja enorme, especialmente en inversión, en hábitos, en construcción de vida. Las pequeñas decisiones repetidas durante años pueden cambiar muchísimo tu situación futura. Pero claro, el problema es que los resultados tardan, y hoy vivimos en una sociedad obsesionada con la inmediatez. Todo rápido, todo instantáneo, dinero rápido,
resultados rápidos, éxito rápido. Pero muchas de las cosas que realmente construyen una buena vida son lentas. Y creo que aceptar eso da muchísima paz, porque dejas de obsesionarte con cambiar tu vida en meses y empiezas a pensar más en décadas. Y sinceramente, creo que esa mentalidad cambia muchísimo las decisiones, porque cuando piensas a largo plazo, empiezas a actuar diferente, gastando diferente, ahorrando diferente, invirtiendo diferente y sobre todo, empiezas a entender que construir algo sólido probablemente será menos emocionante, pero muchísimo más estable. 5. Muchas personas no necesitan parecer ricas, necesitan construir un futuro. Creo que una de las cosas más importantes que he entendido es que el dinero no debería utilizarse solo para aparentar. Debería utilizarse para construir opciones, opciones para vivir con más tranquilidad, para elegir, para tener más libertad. Y eso cambia muchísimo la perspectiva, porque entonces el objetivo deja de ser impresionar y empieza a ser construir. Construir hábitos, construir margen, construir estabilidad, construir futuro. Y sinceramente, creo que muchísima gente vive demasiado centrada en el presente inmediato, en consumir ahora, en disfrutar ahora, en aparentar ahora, sin pensar demasiado en cómo será su vida dentro de 10 años. Pero el problema es que el futuro acaba llegando, y las decisiones repetidas durante años terminan acumulándose, para bien o para mal. Y quizá una de las mayores diferencias entre las personas que consiguen tranquilidad financiera y las que viven constantemente estresadas no sea únicamente cuánto dinero ganan, sino cómo piensan el dinero, porque el dinero amplifica hábitos, amplifica decisiones, amplifica mentalidad. Y sinceramente, creo que aprender a gestionar eso cuanto antes puede cambiar muchísimo tu vida futura. No para hacerte millonario de la noche a la mañana, sino para darte algo muchísimo más importante: tranquilidad, opciones, margen, libertad. Y quizá eso es mucho más valioso de lo que parece.